Paulinas presenta Conexión Vital. Queridos cristovidentes, qué alegría estar nuevamente con ustedes y más en este día en que celebramos la gran fiesta de la conversión de San Pablo. San Pablo para todos nosotros nos muestra un itinerario espiritual, una vida fecunda, una vida que nos porta esperanza, que nos lleva hacia la luz. Hoy tenemos un tema muy importante que es el camino de la esperanza en San Pablo. El Papa retoma este tema en su carta del Gran Jubileo de la Esperanza. Toma a San Pablo como modelo. Ojalá todos ustedes hayan podido ver y leer esta carta de convocatoria del Papa, donde nos muestra el itinerario apasionante de Pablo. Él nos va a iluminar en este encuentro. Para Pablo, la esperanza se llama Jesús. Y desde Jesús, Pablo abre los horizontes misioneros. El Pablo avanza en medio de la incertidumbre que podemos estar viviendo por la guerra, por la violencia, por todo lo que vivimos en nuestros países y en el mundo entero. Pablo sigue hoy comunicando esperanza, comunicando luz, comunicando vida. ¿Y por qué lo comunica? Porque él vive la transfiguración de ya no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Queridos amigos, dejémonos contagiar por Pablo. Él nos muestra ese camino de esperanza. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el padre Luis Alberto Ríos. Él es de la Arquidiócesis de Cali y él coordina nuestro grupo de preparación al Jubileo 2025. Este jubileo que ya hemos iniciado con la apertura en Roma de la Puerta Santa. Ya hemos iniciado y con Pablo seguimos el itinerario. Red abierta. Pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de Jesucristo Señor nuestro. También por Él, por la fe, hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. No solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia. De la paciencia sale la fe firme, y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizás muriera alguien. Por una persona buena quizás alguien se arriesgará a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por Él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué especial esta descripción que el apóstol Pablo hace allí a manera de catequesis, a manera de enseñanza para la comunidad de los romanos y hoy también para nosotros en la Iglesia Universal. Empezar reconociendo
que todos somos salvados por nuestro Señor Jesucristo, por su pasión, por su muerte y por su resurrección. El misterio pascual que nosotros llamamos ha sido en la muerte en cruz, en la que Jesús nos ha otorgado a todos el don no solo de la salvación. Por eso nuestra fe es firme en Cristo Jesús, el Señor. Y porque nuestra fe es firme en Él, es que esperamos en sus promesas. Esa es la esperanza cristiana, saber esperar en las promesas de Dios, que se nos han comunicado, se nos han revelado a través de la adorable persona de su Hijo Jesucristo. Con razón el apóstol Pablo indica allí la importancia de la paciencia. La paciencia nos permite a nosotros saber esperar en las promesas de Dios. Y es esa paciencia la que nos lleva a la esperanza. Y es firmes en la fe y en la esperanza como nosotros somos beneficiarios, nos gozamos del maravilloso regalo de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. También es muy importante reconocer, a partir de esta enseñanza del apóstol Pablo, que nada es por mérito nuestro, nada es por lo que nosotros hacemos, precisamente para que no nos alabemos, para que no nos aplaudamos a nosotros mismos, ni permitamos que el orgullo, la soberbia y la arrogancia se apoderen de nuestra vida y nos lleven precisamente a esos egoísmos y a esos individualismos que tanto daño nos hacen en la comunidad. Lo mejor es que cada uno de nosotros, miembros de la comunidad, reconozcamos que todo ha sido por gracia, todo ha sido regalo de Dios a través de la adorable persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, muriendo en la cruz. Y como nos ha reconciliado, nosotros adherimos nuestra fe a Él y esperamos en Él. Por eso el Papa Francisco nos ha convocado a vivir este año jubilar en la virtud de la esperanza cristiana. Esto nos exige, en primer lugar, la actitud de la humildad para reconocer en Jesús nuestra salvación. Esto nos invita a adherirnos en la fe a Cristo el Señor, solo a Cristo el Señor. Pero al mismo tiempo es una tarea porque se nos envía a ser peregrinos de esperanza. En un mundo, hermanos y hermanas, en el que hoy estamos tan acongojados por la guerra, por la violencia, en este momento en nuestra patria Colombia, por esta situación tan triste que estamos viviendo en el Catatumbo, con tantos hermanos nuestros desplazados. Son situaciones de dolor, son situaciones de desesperación, son situaciones que llevan a la desilusión, a perder la esperanza precisamente. Pero también tantas cosas que nos distraen en el mundo, que no nos satisfacen, que no nos dan esa plenitud que solamente nos puede dar Cristo el Señor. El ser peregrinos de esperanza es una misión que tenemos todos los cristianos para caminar, para peregrinar por este mundo, siendo mensajeros de esperanza, testigos de la esperanza. Pero solamente lo logramos cuando nuestra fe está adherida a Cristo el Señor y cuando esperamos con paciencia en las promesas de Dios. Esto nos tiene que llevar a nosotros a activar nuestra vida cristiana, a no desfallecer, a no tirar la toalla, sino todo lo contrario, disponer totalmente nuestra vida para que el Espíritu de Cristo resucitado obre en nosotros, acontezca en nosotros
y así podamos ser peregrinos, anunciadores, profetas, testigos de la esperanza en medio de la difícil realidad que estamos viviendo. Mil gracias, Padre Luis Alberto. Realmente lo que usted ha compartido ha tocado el corazón. Descubrir cómo Pablo vive esa dimensión de la esperanza a partir de la resurrección de Jesús, a partir de ese encuentro con Damasco que le transformó su vida. Gracias. Y queridos cristovidentes, entramos en la fase de tejiendo historias. Tenemos dos historias maravillosas compartidas por María Cecilia Alvarado y por Sarita Facchini. Ellas dos han vivido esa experiencia de encuentro con Jesús y también se han dejado iluminar por el apóstol San Pablo. Vamos a dejar que sea María Cecilia la que nos comparta esta experiencia tan hermosa. Tejiendo historias. Gracias, hermana Luz Marina. Bueno, para mí San Pablo ha sido ese gran misionero que ha tocado mi corazón desde el punto de vista de su conversión y el gran compromiso que tuvo con Jesús. Nos dio primero el ejemplo del compromiso como judío y luego nos dio el compromiso de vida con Jesús, dedicando en cuerpo y alma su vida a proclamar y a llevar ese mensaje de Jesús a toda la humanidad, a todo el mundo conocido en ese momento. A mí eso me llegó a tocar el corazón y a seguir el ejemplo de ese hombre que, siendo una persona tan importante, se deja seducir. Y esa seducción también la tuvo Jesús conmigo. Me sedujo para ser más comprometida como católica, con todas las cosas que tienen que ver con ese buen ejemplo que Jesús nos dio. También me encantó un texto de Romanos que leí de San Pablo, en que dice que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer sí lo hago. Ahí habla de nuestra fragilidad humana y ese texto me ha llevado a pensar, porque a veces actuamos de una manera que no queremos, pero siempre hay algo que nos lleva a actuar diferente. Entonces ese texto me ha hecho aterrizar muchísimo y a repensar las cosas de cómo debemos actuar cada momento. Y casualmente también en esos días estuve leyendo a Corintios, donde nos habla el Señor sobre el amor, y eso me tocó el corazón muchísimo, porque es a partir de ahí, del amor, donde se enlazan estas partes: amor, compromiso y actuar. Entonces, para mí, esa ha sido la gran enseñanza de San Pablo. Le agradezco mucho a la hermana Luz Marina este momento que nos da para que compartamos esas experiencias lindas que hemos tenido con este apóstol. María Cecilia, qué genial sentirse uno llamado por Dios y descubrir en San Pablo esa experiencia tan fuerte y transformadora. Hay algo bien bonito que escribe el padre Danilo de uno de los textos de San Pablo, y él coloca esta frase: ¿quién es en verdad nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida? ¿Quién sino ustedes? Para Pablo la esperanza la ve reflejada también en las personas, en sus comunidades. Por eso es tan importante estos testimonios que ustedes están dando, porque el Dios que nosotros seguimos se vive en comunidad, en grupo, y lo testimoniamos a través de nuestra vida. Ahora Sarita, como joven, también nos va a compartir cuál ha sido su experiencia de Pablo en su vida, o el trabajo que ella realiza dentro del grupo de Emaús que la lleva a sentirse llamada por Dios. Bueno, para mí Pablo, especialmente como catequista, este gran evangelista, este gran evangelizador por excelencia y comunicador por excelencia, ha inspirado muchísimo mi labor como catequista,
sobre todo en ese momento en que Pablo, cuando está en Grecia buscando cómo transmitir a Jesús a los griegos, se encuentra en el monumento al Dios desconocido, esa forma de llegarles. Entonces es como diciéndome, tienes que conocer la realidad y el mundo que rodea a tus catequizandos para poder desde allí mostrarles ese amor del Señor, mostrarles que siempre está ahí, a pesar de que hay momentos difíciles, momentos en que parece que no lo sentimos, pero siempre está ahí llevándonos de la mano y en sus brazos. Y también que debo hacerlo con alegría, con parresía, como decía San Pablo, evangeliza con parresía, con pasión, como si estuvieras totalmente enamorada de esa palabra del Señor y estuvieras enamorada del Señor, transmitiéndolo con amor y con total entrega. Muchas gracias, Sarita. Realmente tú contagias. Seguro que muchos jóvenes que nos están viendo por Cristovisión buscarán la forma de conocer y buscar en las cartas de Pablo ese sabor de esperanza, sabor de vida. Cuando uno tiene ese sabor de vida, mira el futuro con mucha esperanza y con deseos de cambio personal y plenitud de vida. Muchas gracias. Estos testimonios realmente seguro nos tocan a todos. Y ahora nos centramos en la tercera parte de nuestro encuentro, que es Clic por la Vida. Tenemos también otro invitado especial, Álvaro Peñuela. Álvaro es un empresario enamorado de Jesús a través de su compromiso cristiano. Él también nos va a acompañar mostrándonos algunos elementos, algunas pautas que nos pueden ayudar a vivir este camino de peregrinación de la esperanza en compañía de Pablo. Escuchémoslo. Clic por la Vida. Vale la pena que reflexionemos un poco sobre el tremendo impacto que ha tenido San Pablo en toda la cristiandad como misionero de la esperanza. Él personalmente predicó a Cristo en muchas naciones durante su propia vida hasta su martirio en Roma. Y sus escritos han seguido alentando la fe en Jesucristo a incontables generaciones hasta nuestros días. En su vida encontramos lecciones inmediatas de esperanza para nosotros y para nuestro mundo moderno. Para nosotros, la conversión de Pablo demuestra que Dios tiene planes para el bien a pesar de nuestra debilidad o incluso de nuestra oposición abierta. ¿Cuál era la esperanza de Pablo antes de su conversión? Pues atrapar cristianos y matarlos para que la iglesia judía pues tuviera todo el poder, siguiendo las leyes que tenía. Pero después de esa conversión, su esperanza cambió totalmente. ¿Y cuál era su esperanza nueva? Hacer que todos los cristianos se salvaran. Pablo nos enseña a tener esperanza en que el plan de Dios para nuestro bien en su servicio es mayor que nuestras debilidades, pecados o sufrimientos. Después de la creación y la caída del hombre, Pablo presenta a Abraham como modelo de esperanza. Pablo se preocupó por explicar la justificación y la salvación en Cristo como un don de Dios, y realmente es un don de Dios porque nosotros no nos salvamos pues por nuestros propios deseos y por nuestros propios méritos. Un aspecto clave de la creación, de la relación de Abraham con Dios, fue la esperanza de Abraham, que la vemos en Romanos 4:18. Con esperanza creyó contra toda esperanza de que llegaría a ser padre de una multitud de naciones, conforme a lo que se le había dicho, pues a él Dios le había dicho que iba a tener una descendencia gigantesca. Y, hombre casi de 100 años, Sara, su mujer estéril, tenía fe, creyó, y ¿qué pasó? Que lo que le han dicho se cumplió, lo que esperaba se cumplió. Aquí vemos nuevamente elementos de la enseñanza de San Pablo sobre la esperanza. Tenemos confianza porque Cristo nos ha justificado, pero nuestra salvación aún no está completa. El hecho de que el mismo Espíritu Santo, ese maestro interior que nosotros tenemos, ese abogado, orando de nosotros, hace que esto sea posible. Las palabras de San Pablo revelan una vez más la profundidad del amor del Padre por nosotros. El Padre no nos deja solos ni sin esperanza. Nos dice que en estos tiempos difíciles hay una virtud indispensable. En la esperanza fuimos salvados, nos dicen Romanos. Y esta virtud de la esperanza
la vemos encarnada en la vida del apóstol San Pablo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Sin ella no podemos vivir. La historia de la humanidad traza la imagen de una batalla por el mundo, una guerra sin tregua ni respiro entre las fuerzas de la oscuridad y los seguidores de la luz. Eso estamos viviendo ahora. Cada persona se encuentra en medio de estas huestes. Por el bautismo hemos sido llamados a militar en favor de la bandera de Cristo. Es nuestro deber como cristianos luchar por vivir con coherencia, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Y nos preguntamos, ¿será que esta lucha por la salvación la podemos ganar? San Pablo nos anima en el combate. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. Eso está en la primera Tesalonicenses. No podemos dejar de luchar. Con la esperanza en Dios lo podemos todo, aún en los días oscuros y difíciles de la vida. Y podemos mirar a Cristo como ejemplo. Cuando iba a llegar a su pasión, Él era hombre. Tenía miedo, tenía angustia, tenía todo, pero tenía la esperanza en que todo iba a ser como debía ser. ¿Y qué hizo? Se entregó, murió y resucitó. ¿Sí? Ahora, el Papa Francisco nos dice que la esperanza es la más humilde de las virtudes, porque la esperanza es una virtud arriesgada. Pues uno espera, pero uno no sabe si va a pasar, si no va a pasar, qué va a sufrir. Que esta era la misma situación en que estaban cuando los profetas hablaban, y el profeta hablaba y decía, no, es que mire, como decía Isaías, que va a llegar un redentor y no sé qué. Y eso se cumplió 700 años después. Entonces, ¿no? Pero la esperanza no es una ilusión, es una virtud que nunca decepciona. Si esperas, nunca serás decepcionado. Es una virtud concreta de cada día, porque en un encuentro y cada vez que nos encontramos con Jesús en la Eucaristía, en la oración, en el Evangelio, en los pobres, en la vida comunitaria, cada vez que damos un paso más, avanzamos hacia ese encuentro definitivo. La esperanza necesita paciencia, así como uno necesita tener paciencia para ver crecer el grano de mostaza. Es paciencia para saber que sembramos, pero es Dios quien da el crecimiento. La esperanza no se trata de una fórmula mágica que haga desaparecer los problemas, no. Tengo esperanza, entonces no. Hacia la conclusión de Romanos, San Pablo recuerda a sus oyentes que aprenden la causa de su esperanza en las Escrituras, porque todo lo que se escribió en tiempos pasados se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras mantengamos la esperanza. Está en Romanos 15. Y si no lo hacemos, ¿qué nos espera? Si perdemos la esperanza, ¿a dónde vamos a llegar? Gracias. Muchas gracias, Alvarito, por compartir este texto bíblico tan iluminativo y tan cargado de esperanza y de vida, por contagiarnos. Es que debemos contagiarnos en medio de una sociedad a veces tan contagiada de miedo, de oscuridad, de desaliento. Contagiar de vida, ese es el llamado que nos estás haciendo y que nos hace Pablo a través de sus cartas y de su conversión. Bueno, queridos amigos, ya casi vamos llegando al final y nos espera la hermana Sandra, comunicadora, teóloga, hija de San Pablo, que también nos va a compartir un texto bíblico que va a llenarnos aún más de deseos de leer la palabra de Dios, en especial las cartas paulinas. Escuchémosla. Chat con Dios. Queridos amigos cristovidentes, un saludo muy especial y muy fraterno en este nuevo año 2025, lleno de bendiciones para cada uno y sus familias. En Conexión Vital, en esta sección Chat con Dios, quiero invitarlos para que reflexionemos juntos a la luz del apóstol San Pablo, la virtud de la paciencia. Confrontando 2 Colosenses 6, 3, 10, dice: en medio de la oscuridad se percibe una luz.
se descubre cómo lo que sostiene la evangelización es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y eso nos lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, la paciencia. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato, en un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante. Ya no se tiene tiempo para encontrarse y a menudo, incluso en las familias, se vuelve difícil reunirnos y conversar con tranquilidad. La paciencia ha sido relegada por la prisa, ocasionando un daño grave a todas las personas. Y de hecho, ocupan su lugar la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita que provocan insatisfacción y cerrazón. A la luz de esta segunda carta de San Pablo a los Colosenses, vamos a dejarnos iluminar por él y vamos a reflexionar sobre la virtud de la paciencia. Mil gracias, Sandra. Realmente este texto ha sido muy, muy iluminativo y nos ha llenado el corazón proponiéndonos un itinerario de vida. Bueno, queridos cristovidentes, no nos vamos a ir sin antes tener un pequeño espacio de oración. Los invito desde sus casas a cerrar un momento sus ojos, a conectarnos con la vida. El Pablo que seguimos es el Pablo orante, el Pablo místico. Entonces cerremos nuestros ojos, coloquémonos en manos del Señor, allí donde estamos con nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras alegrías, nuestras esperanzas. Dejémonos contagiar por Pablo de Tarso. Y en ese clima orante vamos a orar por nuestra nación. Estamos en momentos de tribulación, de violencia. ¿Cuántas zonas de nuestro país está saliendo nuestros campesinos huyendo de la violencia? Miremos lo que pasa en Atrato. Miremos lo que pasa en algunas regiones del Valle del Cauca. Lo que está pasando en Nariño. Muchos de nuestros hermanos viven la violencia. En este clima orante en que nos unimos como pueblo de Dios, vamos a pedir la intercesión de San Pablo por nuestra nación. San Pablo, apóstol, maestro de las gentes, mira con simpatía y amor a esta nación nuestra y a todos sus habitantes. Tu corazón se dilató para acoger y estrechar a todos los pueblos en el abrazo de la paz. Que ahora desde el cielo el amor de Cristo te impulse a iluminar a todos los hombres con la luz del Evangelio y a establecer el reino del amor. Suscita nuevas vocaciones, confronta a cuantos trabajan por el Evangelio. Haz que todos los corazones sean dóciles al Maestro Divino. Que brille en el mundo la luz de Cristo y los habitantes de nuestra nación, en su búsqueda del reino de Dios y su justicia, descubran cada vez más en Cristo Maestro el camino, la verdad y la vida. San Pablo Apóstol, ilumínanos, fortalécenos y bendícenos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos cristovidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Los seguimos esperando los sábados con nuestra programación Conexión Vital. Mil gracias a todos y un bendecido fin de semana. Paulinas presentó Conexión Vital.